El informe de Techo cifra en más de 81.000 las familias que en el último año han llegado a vivir a campamentos. Las consecuencias sociales de la pandemia serían parte de las causas de la explosión de estos sitios con viviendas precarias. El déficit habitacional, según la Cámara Chilena de la Construcción, alcanza a cerca de 700.000 viviendas. Buscar soluciones, participando en alianzas con organismos sociales y del Estado, es parte del camino. No podemos esperar que ninguna persona más duerma otro día o otra noche más en el barro, con la lluvia, húmedo o pasando frío. Un problema urgente que necesita soluciones a la brevedad. El informe de Techo cifra en más de 81.000 las familias que en el último año han llegado a vivir a campamentos. Las consecuencias sociales de la pandemia serían parte de las causas de la explosión de estos sitios con viviendas precarias. El déficit habitacional, según la Cámara Chilena de la Construcción, alcanza a cerca de 700.000 viviendas. Buscar soluciones, participando en alianzas con organismos sociales y del Estado, es parte del camino. No podemos esperar que ninguna persona más duerma otro día o otra noche más en el barro, con la lluvia, húmedo o pasando frío. Un problema urgente que necesita soluciones a la brevedad. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Rodrigo Gendelman, fundador de Santiago Adicto, y en nombre de la Cámara Chilena de la Construcción les doy una cordial bienvenida a la 10ª Conferencia Internacional de Ciudad, que este año se llama El acceso a la vivienda y a una ciudad justa. Como bien saben, esta solía ser una actividad que lograba reunirnos a todos y todas de forma presencial. Sin embargo, por razones sanitarias a nivel mundial no ha sido posible. Sin embargo, este año hemos duplicado los esfuerzos para que esta edición mantenga su esencia, su energía y su calidad en el contenido. Además, este formato virtual permite llegar a
a muchas más personas de Arica a Punta Arenas y, cómo no, a otras que se encuentran al otro lado de nuestras fronteras. Por lo mismo, aprovechamos de saludar a cada uno y cada una de ustedes que nos acompañan de forma virtual y que decidieron ser parte de este nuevo encuentro que esperamos cumpla con sus expectativas. También saludamos especialmente a quienes hacen posible este encuentro, nuestro media partner La Tercera, que apoyan la Federación Interamericana de la Construcción FIIC, el medio multiplataforma Pauta.cl y colabora también la Corporación Ciudades y por último a Cristóbal Prado, que si tuviéramos mucha gente aquí en el público le pediría un gran aplauso, le voy a pedir igual un gran aplauso de los que estamos acá, a Cristóbal Prado, presidente de la comisión organizadora de la 10ª Conferencia Internacional de Ciudad y que lleva 10 años ininterrumpidos trabajando y liderando este precioso proyecto. Los dejamos invitados a escanear el código QR que está apareciendo en pantalla para acceder al estudio que se va a presentar y toda la información que se va consolidando en esta conferencia y sus talleres. La Conferencia Internacional de Ciudad ofrece un espacio de diálogo para conversar sobre soluciones a las demandas habitacionales que tiene el país. Es bastante significativo que este encuentro se produzca en medio de las primeras sesiones de la Convención Constitucional, espacio en el que esperamos prime el diálogo y los encuentros. Lo mismo queremos en Conferencia Internacional de Ciudad, un espacio de reflexión, de intercambio de miradas y de diálogo. Al igual que el año anterior, esta versión se va a hacer en 3 días, en los que vamos a abordar desafíos, derecho y planificación de vivienda y ciudad respectivamente. Además, vamos a contar con la presencia de distintos expertos, tanto nacionales como internacionales, que van a exponer y van a aportar al debate. Antes de comenzar, quisiera dejarlos con Antonio Rázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, que nos dará unas palabras de bienvenida. Un aplauso, por favor, para Antonio. Tiene el suyo. Muy buenos días a todos. Gracias por participar en esta 10ª versión de la Conferencia Internacional de Ciudad, que si bien organiza nuestro gremio, está pensada como un espacio abierto a la comunidad para dialogar y compartir visiones sobre temas tan relevantes como son la vivienda, que nos debiera acoger a todos, y la ciudad en que desarrollamos nuestras vidas. De hecho, esta última década trajo importantes cambios para el país en esta materia, como la creación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y el Consejo responsable de promover su implementación, la puesta en marcha del primer programa de integración social y territorial y la primera elección directa de gobernadores regionales, entre otros. Asimismo, este año seremos parte de un proceso constituyente que sin duda pondrá sobre la mesa el derecho a acceder a una vivienda y a ciudades adecuadas. La 10ª versión de la Conferencia Internacional de Ciudad se enmarca precisamente en este contexto y en la urgente necesidad de avanzar hacia soluciones concretas ante un déficit habitacional que, pese a todos los esfuerzos desplegados, se ha incrementado con rapidez en los últimos años y ante las miles de familias que viven en barrios altamente deteriorados y con menores oportunidades de acceso a bienes y servicios, lo que impacta con mucha fuerza su calidad de vida. En estos días queremos reflexionar sobre estos problemas, conocer distintas experiencias y dialogar y avanzar en posibles caminos que otorguen un acceso equitativo a la vivienda y a la ciudad. Por eso es que en esta primera jornada presentaremos un estudio que busca ahondar en la magnitud del problema del déficit habitacional y de los entornos urbanos. Queremos aportar datos objetivos frente a estos desafíos, respecto de los cuales ya existe
plena conciencia en el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y el mundo privado. El paso siguiente debe ser implementar las acciones que permitan empezar a resolver este tema con la urgencia requerida. En tal sentido, las 20 medidas propuestas en el contexto del diálogo nacional por la vivienda y la ciudad impulsado por el Ministerio del Ramo son un excelente punto de partida. Su proceso de formulación, además, debiera ser un ejemplo de que aun cuando podemos tener visiones particulares frente a la realidad, es posible llegar a acuerdos cuando prima el bien común. Como es tradicional a este evento, hemos querido invitar a destacados expositores internacionales. Uno de ellos es Joan Clos, ex subsecretario general de Naciones Unidas y ex director ejecutivo ONU Hábitat 3, quien mañana nos aportará su visión y experiencia sobre el desarrollo de las ciudades y de qué manera sus dinámicas deben ser consideradas para avanzar en políticas públicas exitosas. El jueves, en tanto, conversaremos sobre gobernanza y los procesos de planificación necesarios para llevar a cabo políticas urbanas con alcance metropolitano, día en que contaremos con la participación de Lucy Turnbull, ex alcaldesa de Sídney y ex jefa de la Comisión del Gran Sídney, una iniciativa de la que bien podríamos obtener grandes aprendizajes. En paralelo y consistente con nuestro compromiso con el desarrollo regional, hemos ampliado las posibilidades que ofrece esta actividad, invitando a académicos de diferentes ciudades para que reflexionen, junto con representantes de la sociedad civil y profesionales del ámbito público y privado, sobre el derecho a la vivienda y la ciudad, a partir de sus realidades locales. Quiero decirles hoy que no contar con una vivienda digna para vivir y vivir en un entorno altamente deteriorado son dos aspectos de una misma problemática social de primer orden, ya que ha sido profundamente estudiada y sobre la cual existen completos diagnósticos. Pero hoy debemos ir más allá, tal como el propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo lo ha impulsado. Autoridades, académicos, vecinos, gremios y empresarios tenemos el deber de poner en marcha nuestras respuestas a la altura de los nuevos desafíos. Por eso es que junto con el Centro de Innovación de la Universidad Católica lanzamos una iniciativa llamada Reto Campamentos, que busca motivar a personas y organizaciones muy diversas para que propongan acciones que mejoren las condiciones básicas de habitabilidad de estos asentamientos. Y por eso es que aprovecho esta oportunidad para asumir un compromiso ante ustedes. Como Cámara Chilena de la Construcción y con el apoyo de nuestros socios, vamos a trabajar incansablemente con todos los actores sociales que, como nosotros, tengan la convicción de que el déficit cero es una meta que podemos y debemos alcanzar lo antes posible. De Arica a Punta Arenas, haremos todos nuestros mayores esfuerzos para que así sea y para que todos nuestros compatriotas tengan las condiciones de vida que se merecen. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por sus palabras. Antes de partir con la primera presentación, quisiera recordarles
que esta Conferencia Internacional de Ciudad está dedicada exclusivamente a cada uno de ustedes. Por lo mismo, los invitamos a participar de forma activa. Esperamos sus preguntas al número de WhatsApp que aparece en pantalla para que al final de la jornada, durante el panel de conversación, podamos ir respondiendo cada una de sus preguntas. Saquemos el mejor provecho de esta actividad y de las herramientas que hoy la tecnología nos ofrece, porque en esta versión contamos con expositores de primera que habíamos tratado de contactar hace mucho tiempo, pero que, temas de tiempo, distancia, no permitieron que nos visitaran en versiones anteriores, pero que hoy, con la tecnología, esas enormes distancias se acortan y nos permiten reunirnos de forma virtual. A continuación, voy a dejar con ustedes a Javier Hurtado, ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile, Master of Science en Ingeniería de la Universidad de Stanford, California. En su trayectoria profesional ha cumplido labores en distintos rubros, tales como medio ambiente, energía, infraestructura y seguros, entre otros. Desde el año 2006 es el gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción y en esta oportunidad va a exponer un estudio que busca dimensionar las dificultades de acceder a una vivienda en términos de asequibilidad y a un buen entorno urbano en términos de localización en la ciudad de Santiago. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Adelante, Javier, el escenario es todo tuyo. Muy buenos días a todos. Gracias, Rodrigo, por darme el pase a esta presentación. ¿Ya? La idea es conversar hoy día sobre un trabajo que hemos desarrollado aquí en la Cámara, que tiene que ver con los desafíos básicamente de la vivienda y el entorno urbano, que es un tema que hemos trabajado a bastante tiempo en estos temas. ¿Ya? Y la idea de este trabajo de desafío es más que nada tratar de cuantificar, tratar de darle medida, dar magnitud al problema para poder en el fondo pensar en cuáles pueden ser después algunos caminos de solución. Pero la idea es más que nada este trabajo es poder cuantificar, poder mostrar las dimensiones del problema. ¿Ya? Y para eso es importante partir con un tema importante. La mayoría de las personas que viven en Chile, ¿ya? Viven básicamente en centros urbanos. ¿Ya? En Chile el 90% de los hogares viven en centros urbanos y obviamente vivir en centros urbanos tiene ventajas y tiene también desventajas y trae consecuencias vivir en centros urbanos, digamos, ¿ya? En países bastante urbanizados. Ahora, ¿qué estamos viendo en este país bien urbanizado que es Chile? Primero, un tremendo desafío de déficit de vivienda, en este caso de familias allegadas. Estamos viendo el déficit solamente por el lado de las familias allegadas. En Chile hay hoy día, con los datos del censo de la CACEN de 2017, hay básicamente 426.000 familias allegadas. Esto seguramente del 2017 a la fecha ha cambiado y ha aumentado producto de un montón de razones, entre ellas la crisis social, entre ellas la pandemia. Este número ha tendido a subir. Pero vamos a seguir trabajando con esta magnitud, que es el último dato oficial conocido, digamos, ¿ya? Y otra cosa que es importante, que también hemos caracterizado en estudios que ha hecho la Cámara, es que además, dado un trabajo que hicimos hace poco tiempo atrás, hay en este país también 700.000 familias que viven en entornos urbanos que definimos como más críticos, ¿ya? Más críticos en varias dimensiones, porque nosotros hicimos un estudio que ve los centros urbanos, los analiza en distintas dimensiones, entre ellas la infraestructura urbana, el acceso a servicios, el medio ambiente, la seguridad y la movilidad. Y ahí definimos cuáles son las zonas más críticas de las 22 ciudades más importantes de Chile y ciertamente nos encontramos que hay 700.000 familias que viven justamente en estos entornos urbanos más críticos, entre comillas, más difíciles, ¿ya? Eso desde el punto de vista nacional. Ahora, si uno baja un poco el tema para enfocar este trabajo, bajimos a Santiago, a la región metropolitana, ¿ya? Que la región metropolitana, ¿por qué es importante? Bueno, concentra el 35% de los hogares que viven en Chile, o sea, desde el punto de vista de magnitud de hogares, es la ciudad que concentra más hogares, pero adicionalmente es la ciudad que concentra más problemas. De hecho, concentrando el 35% de los hogares, vemos que concentra el 46% de las familias allegadas y concentra el 57% de las familias que viven en entornos urbanos más críticos. Con lo cual, ciertamente, es un caso especial, Santiago, por la magnitud y por la concentración de, entre comillas, problemas puntualmente que tiene esta ciudad, ¿ya? Por eso nos enfocamos, vamos a hablar de Santiago en esta presentación, si bien también hay que hacer más trabajo, profundizar más en regiones, vamos a ver algunas cosas de regiones, pero básicamente está concentrado este trabajo en Santiago, ¿ya? Ahora, ¿qué desafíos tenemos ante esta situación? ¿Qué desafíos
tenemos para asegurar de alguna forma mejor vivienda y mejor entorno urbano en estas dimensiones que hemos estado hablando. Y para eso, obviamente, tenemos que enfocarnos entonces en estas familias allegadas, pero, insisto, este número de familias allegadas es un número del 2017 que ha crecido, por un lado, y por otra parte hay otros fenómenos también familiares importantes en la ciudad como Santiago que no están abordados en este trabajo, pero obviamente suman al problema, que son, por ejemplo, que también a través del censo 2017 o la CACEN de 2017 identificamos 30.000 viviendas irrecuperables, por ejemplo, que son también un déficit. También, hoy día, con los datos que tenemos, hay en Santiago 7.000 personas en situación de calle, que también es un déficit. Y hay también un tema que es creciente, y hemos tenido información última a través de Techo, digamos, que hay 19.000 hogares que viven en campamentos en Santiago, que eso es adicional. O sea, el problema de marginalidad, el problema problemático de su vivienda y su entorno es bastante importante en Santiago. ¿Y qué entendemos por allegamiento? Básicamente entendemos que todo grupo familiar secundario que vive en condiciones de allegamiento y que adicionalmente presenta algún grado de hacinamiento medio crítico, ¿ya? Eso es lo que nosotros entendemos por viviendas allegadas. ¿Ya? Y básicamente, y esas condiciones hacen que estos allegamientos sean un requerimiento de vivienda, sean un déficit de vivienda. ¿Ya? Esa es la definición. Vamos a concentrarnos, como dije, en este caso particular de Santiago, con estos números que tenemos ya conocidos, digamos. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué reconocemos? ¿Qué grupos familiares se reconocen dentro de estas familias allegadas, de este allegamiento? Y acá es bueno entender básicamente cómo reconocemos estos grupos. Al menos estamos hablando de 3 grupos, separé en 3 grupos, digamos, en la presentación. Dentro de este número hay 84.000 familias allegadas que son familias de bajo ingreso. ¿Qué es lo que son bajos ingresos para este estudio? Son ingresos que van entre 3.000 pesos mensuales como mínimo y 500.000 pesos mensuales como máximo, familiar. Eso da una mediana de 311.000 pesos mensuales de ingresos familiar. Eso estamos entendiéndolo como familias de ingresos bajos. Hay 104.000 familias de ingresos medios, ¿ya? Que su rango de ingreso familiar va entre 507.000 pesos mínimo y 1,8 millones en el máximo. Y hay 10.000 familias de ingresos altos, que van entre 1,9 millones de pesos como mínimo ingreso hasta 7,5 y más millones de pesos de ingreso familiar. ¿Ya? Entonces dividimos estos 3 grupos. ¿Qué representa estos 3 grupos? Estas 84.000 familias de ingresos bajos, ¿ya? Son el 13% del total de las familias de ingresos bajos del país. ¿Ya? Las 104.000 familias de ingresos medios son el 8% de las familias de ingresos medios, y las 10.000 familias de ingresos altos son el 3% de las familias de ingresos altos. Eso para tener una magnitud de lo que estamos hablando. Ahora, acá claramente hay otro dato importante. Aparte de los ingresos, uno está viendo que en estas 3 divisiones ya se ve una diferencia importante, que es la cantidad de personas que viven en ese hogar. ¿Ya? Las familias de ingresos bajos, en general, el promedio de personas por hogar son 2,1 personas. ¿Ya? Y las familias de ingresos medios y altos son entre 2,8 y 3 personas por hogar, que es más o menos parecido a la media nacional de personas por hogar. Pero las de ingresos bajos tienen una característica importante, que es 2,1 personas por hogar. Esa es un poco la caracterización desde el punto de vista de los ingresos y desde el punto de vista de la composición del hogar. ¿Ya? Ahora la pregunta es, dado este ingreso entonces, ¿a qué viviendas acceden estas personas? ¿A dónde pueden acceder? ¿Ya? Es una pregunta importante. Para esto vamos a mostrar un gráfico un poco más complicado, pero tratar de explicarlo. Acá vemos un gráfico que tiene varias cosas, pero las barras lo que están demostrando es la distribución de ingresos de las familias allegadas. Ahí está dividido en estos 3 grupos: ingresos bajos, ingresos medios y ingresos altos, que expliqué recién antes. Y vemos acá algunas líneas importantes. Vemos una línea roja, que está en este gráfico, que es básicamente a qué precio de vivienda pudiera alcanzar cada una de esas familias de ese tramo, de ese segmento de ingreso familiar. ¿Ya? ¿Cómo calculo esto? Se calcula en función de pensar que puede comprarse una vivienda en un crédito hipotecario de 30 años, a una tasa entre el 2 y el 2,5% anual, ¿ya? de interés, y eso te da un dividendo a pagar, y estamos pensando que el dividendo no puede superar 1/3 del sueldo. O sea, estamos dando una fuerza importante a eso. El dividendo no podría superar 1/3 del sueldo. Y eso te define en el fondo qué nivel de vivienda podría adquirir una persona de esos distintos niveles de ingresos que están representados ahí. Y acá empezamos a ver ya algunos problemas. Las familias de ingresos bajos, por ejemplo, ¿ya? Que son el 43% de las familias allegadas, ¿ya? Básicamente pueden adquirir viviendas como máximo de hasta casi 1.000 UF. ¿Ya? Más no pueden.
no les da su ingreso para adquirir algo mayor que eso, ¿ya? Y la oferta de esas viviendas en el mercado hoy día de Santiago no son más allá de 400 unidades. O sea, estamos hablando de 84.000 familias que pueden acceder a viviendas no más allá de 1.000 UF, que son básicamente 400 unidades lo que hay en oferta en el mercado, puntualmente en un punto en el tiempo, digamos, ¿ya? Con lo cual ya ahí estamos viendo una limitante bien importante, ¿ya? No hay oferta de 1.000 UF, básicamente, o hay muy poca. Probablemente vamos a ver después que este tema, para eso están los subsidios y otras cosas, pero vamos a enfocar primero el dimensionamiento. Después las familias de ingresos medios, ¿ya? Tienen un rango bastante importante, el 52% de las familias llegadas son de ingresos medios, y acá dividimos dos grupos, digamos, básicamente viviendas entre las familias que pueden adquirir viviendas entre 1.000 y hasta 2.000 UF, que son viviendas básicamente que van a tener que adquirirlas con subsidio también, ya que son aquí, eso representa el 10% de la oferta, 5.000 unidades aproximadamente, y las familias que pueden adquirir vivienda entre 2.000 y 3.000 UF, que son básicamente, son ahí un porcentaje de 16% de esas familias, que pueden adquirir viviendas de hasta, básicamente, entre 2.000 y 3.000, en que eso representa, esas viviendas son el 31% de la oferta, y son más o menos 16.000 unidades las que están en ese rango. Y después las familias de ingresos altos que básicamente pueden adquirir viviendas sobre 3.000 UF. Aquí está representado el 58% de la oferta de vivienda en general, ya que son como 30.000 unidades. O sea, claramente ahí uno se da cuenta en este gráfico cuáles son, hasta dónde puede llegar, digamos, con el ingreso las personas a adquirir una vivienda. Ahora, eso desde el punto de vista de adquisición. Si lo miramos desde el punto de vista del arriendo de una vivienda, también separados nuestros tres grupos, digamos, familias de ingresos bajos, medios y altos, que definimos al principio, nos encontramos también que las familias de ingresos bajos pueden arrendar hasta máximo 200.000 pesos mensuales un arriendo. No pueden pagar más que eso, ¿ya? Y las familias de ingresos medios pagan entre 233 y 600.000 pesos de valor de arriendo que podrían pagar. Ahora, las de ingresos bajos, bajo 200.000 pesos, la verdad que no hay oferta de arriendo a ese precio. Hay unos subsidios que por hablar después, pero es mínimo la cantidad de subsidios, básicamente en el rango, digamos, de ingresos bajos, ingresos un poquito medios bajos. Ahí podría haber un subsidio que hasta 230.000 pesos, 240.000 pesos, digamos, ¿ya? Pero acá está representado básicamente el 3% de la oferta de arriendo en ese rango, ¿ya? En bajo 200.000 es casi cero, como digo, y con subsidios podrían enfrentar a más o menos el 3%, 500 unidades en Santiago en esos precios, ¿ya? Y las familias de ingresos medios, como decía, que pueden pagar entre 233 y 600, hay una capa importante, digamos, de familias que efectivamente están dentro del mercado, pueden pagar más allá, ¿cierto?, de 200, 230, 240 mil pesos, donde ya efectivamente encontramos que el mercado provee de una cantidad importante de soluciones, más o menos 10.000 viviendas de mercado, 65% de la oferta de arriendo está en ese rango de precios, digamos, ¿ya? Y después las familias de ingresos altos, digamos, que pueden pagar ya más de 600.000 pesos mensuales de arriendo, obviamente ahí está el 32% de la oferta concentrada de arriendo, hay más de 5.000 unidades en ese rango, con lo cual tienen bastantes soluciones a su problema habitacional, hay un mercado bastante más activo, ¿ya? Eso como algunas magnitudes importantes que son importantes. Y acá es re importante pensar en el fondo en que hay una parte importante de este grupo de población, acá lo dividí básicamente todo lo que es la familia de ingresos bajos y ingresos medios, que ahí está el 95% de las familias allegadas, que les cuesta acceder a una vivienda, ¿ya? Y básicamente el 79% de este grupo de personas requiere de alguna forma de subsidio, si no, la verdad que no tiene solución a su problema. ¿Ya? Esa es la primera magnitud que puede ser importante entender. Las familias de ingresos altos de alguna forma tienen cómo solucionar su problema, ¿ya? Ahora, ¿a qué pueden acceder? Esa es la pregunta entonces. Y acá vemos otra vez, la familia de ingresos bajos, que son 84.000 familias, su única posibilidad hoy día es básicamente los subsidios de S49. No tienen otra posibilidad. O sea, tienen que adquirir un subsidio de S49, porque incluso para arriendo tampoco les da mucho, ¿ya? Podría haber algo de arriendo, pero es poco en este caso, ¿ya? Hoy día al menos, ¿ya? En el caso de las familias de ingresos medios, ¿ya? Tienen bastante más gama de instrumentos, tienen los subsidios de sectores medios, subsidios de arriendo, además tienen un mercado al que pueden acceder. De hecho, muchas de las familias de ingresos medios, con ingresos relativamente bajos, acceden al mercado de los multifamily, puntualmente, que hoy día tienen una oferta bastante atractiva, bastante importante de unidades que están en el entorno de los 300.000 pesos, entre 280 y 350, por ahí 1.000 pesos de cierto tipo de departamentos, cierta tipología de departamentos, ¿ya? Con lo cual hay un acceso un poquito mayor también a ciertas soluciones de mercado. Pero básicamente tienen también
acceso a algunos subsidios adicionales, tanto de adquisición y como de arriendo, ¿ya? Así que hay una gama de instrumentos un poquito mejor. Ahora, pero si nos centramos ahora en estos mismos subsidios, ¿ya? Y esta misma solución del problema, vemos que estas, por ejemplo, otra vez, estas familias de ingresos bajos, que son 84.000 familias, como dije en un principio, pueden acceder solo al DS49, y el DS49 tiene ciertas limitaciones. Primero son de viviendas de 2 a 3 dormitorios. Primera cosa que tiene el DS49 súper claro, no puede ser más chico que eso, ¿ya? Pero fíjate que acá hay un dato interesante. El 60% de los hogares, ¿ya?, de este grupo de ingresos bajos son hogares unipersonales o uniparentales. O sea, son hogares chicos, de 2 personas máximo, ¿ya? Entonces tiene sentido acá tener una limitación de tamaño grande, voy a llamarlo así, no es que sea grande, pero grande en el sentido que el 60% de esa demanda son hogares unipersonales o máximo 2 personas, ¿ya? Tiene como un poco contrasentido. O sea, acá deberíamos tener soluciones también más chicas para justamente esa tipología de hogares que es la más representativa. En el caso de los ingresos medios, la gama de ofertas es más amplia, va desde un dormitorio, de un espacio, hasta más, digamos, hay una gama muy abierta, ya están todas las posibilidades, y básicamente también en este espacio de ingresos medios se da que el 26% de los hogares son unipersonales o uniparentales, y eso se ve mucho hoy día también, como decía, los multifamilies, que hay mucha oferta de multifamilies de departamentos chicos, de 20 metros, 25 metros, hasta 30 metros, que se arriendan muy rápido y en general muchos de ellos, la mayoría, son de familias muy chicas, de composiciones de hogares de 1 o 2 personas, que básicamente es un departamento que les satisface una necesidad, pueden vivir bien conectados en un lugar razonable, digamos, y pueden vivir en ese lugar, digamos, pueden satisfacer sus necesidades, ¿ya? Y también hay otras gamas también de viviendas más grandes, o sea, es más amplio el rango, ¿ya? Esa es la primera cosa que uno puede ver, digamos, en este dimensionamiento, ¿ya? Si ahora miramos cuántas viviendas se puede acceder, y acá entramos con el problema más serio. Si decíamos que las familias de ingresos bajos pueden acceder solo al DS49, ¿ya?, y tenía esta limitación de tamaño, de tipología de hogar, hay que entender, si uno saca el promedio de los últimos 5 años de cuántos DS49 se pagan en Santiago, son 2.700 subsidios de DS49 por año. O sea, tenemos 84.000 familias que están demandando una solución y hay 2.700 subsidios por año. En el caso de los ingresos medios, ya, que son 104.000 familias, hay 6.200 subsidios pagados. Si accedemos todas con subsidio, de alguna forma hay 6.200 subsidios pagados de alguna forma al año para 104.000 familias, ¿ya? Ahora, si eso lo miramos en términos de tiempo, ¿qué me da? Que a este ritmo de producción de viviendas, en el caso de las familias de ingresos bajos, de estas 84.000 familias, ¿ya?, si seguimos en el actual ritmo de producción de entrega de 2.700 subsidios, ¿ya?, ¿qué pasa? Que nos demoraríamos en solucionar el stock existente actual de déficit 31 años. Eso es inviable. No se le puede decir a las personas, mire, espere 30 años para solucionarle un problema. O sea, claramente acá hay un tema que es profundo, que de magnitud es profundo, que hay que resolver. Y en el caso de las familias de ingresos medios, si pensamos que todas pueden acceder a subsidios, ¿ya?, con estos 6.200 subsidios pagados por año, se demoraría 17 años de alguna forma en poder solucionar el problema de stock actual, digamos, de esa cantidad de déficit de vivienda, ¿ya? Ahora uno podría decirme, bueno, pero las familias de ingresos medios, algunas pueden acceder al mercado. Sí, si pensamos que solamente van a usar los subsidios a aquellas familias de ingresos medios que no tienen una opción de mercado, ¿ya?, estos 6.200 subsidios a ese grupo de familias, que serían 73.000 familias, no 104, acá se demoraría 12 años básicamente en poder solucionarse el problema de los ingresos medios. O sea, acá hay un tema súper de fondo. O sea, la política de vivienda actual, la forma en que estamos abordando el tema con los pocos instrumentos que hay, puede ser muy buena las soluciones, ¿ya?, no es suficiente para resolver el problema. Eso es lo que nos dice este número, ¿ya? Y si uno mira regiones, que hay un cuadro que les puse en este interno de regiones, se da cuenta que este problema ocurre también en muchas regiones de Chile. La mayoría también tienen una cantidad de años, se demoraría una cantidad importante de años en poder resolver el problema al ritmo que hoy día se está resolviendo. O sea, claramente este es el tema del ritmo actual, es un gran tema, ¿ya? Entonces, como primer desafío, primer tema, tenemos que ampliar la política habitacional, tenemos que buscar todos los mecanismos posibles de proveer vivienda para aumentar mucho más el número de soluciones que se den para las familias de ingresos bajos e ingresos medios.
¿ya? Y esto va no solamente por el tema de aumentar los subsidios, que es una forma de hacerlo, o también mejorar la configuración de la vivienda para poder proceder más unidades de vivienda, pero también va a buscar otras soluciones. Y acá el tema del arriendo, tal como lo mostré, que de alguna forma es más amplio para resolver problemas, acá hay que buscar también mecanismos para que se incentive también el arriendo, haya más ofertas de arriendo, y acá hay muchas medidas posibles, como ocupar terrenos públicos, fiscales, para constituir ofertas de arriendo, y hay muchas más. O sea, ciertamente acá lo que importa hoy día, lo que es súper importante de abordar, es cómo sumo una cantidad importante de instrumentos, tanto públicos como privados, para poder abordar un stock importante de necesidades que a los ritmos actuales, como estamos haciendo en los últimos años, la verdad que no se ve una solución del problema en el corto plazo ni en el mediano, se ve en el muy largo plazo si es que algo ocurre, pero la verdad que no se ve una solución. Por lo cual, la primera cosa que uno ve es eso, acá el número es importante, tenemos que buscar más herramientas. Pero un segundo problema que es importante, que no solamente hay un problema de número de viviendas, sino que también hay un problema de entorno urbano que tenemos que preocuparnos, ¿ya? Que es súper relevante. Ya que también con estudios que hemos hecho aquí en la Cámara, básicamente el último estudio que hicimos de caracterización territorial con la Universidad Adolfo Ibáñez y con la Universidad Católica, ¿ya? Acá encontramos que nosotros hicimos un estudio que básicamente caracteriza, ¿ya?, los entornos urbanos por manzanas, ¿ya? Y ve si cada manzana está bien, es buena manzana, no requiere mucha intervención, si son más medianas o si son críticas, que son las rojas que están en este gráfico, las azules son las que son en buena condición, las que están en amarillo son intermedias y las que están en rojo son manzanas críticas, ¿ya? Como el dato de allegamiento, los datos de déficit son comunales, tenemos que buscar ahora distribuir estos números en términos comunales. Y para eso hice la siguiente distribución. Buscamos 4 grupos dentro de la ciudad, 4 áreas importantes. La primera, áreas que tienen alta oportunidad urbana, voy a llamarlo así, ¿ya? Que son áreas como Providencia, Vitacura, Macul, San Miguel, entre otras, perdón, Las Condes, La Reina, entre otras, Providencia, Vitacura, Las Condes, La Reina y Ñuñoa, que son de alta oportunidad urbana, son las áreas azules en ese gráfico, en que en general la mayor parte del área de la comuna está en buena situación urbana, voy a llamarlo así. Esa es un área, ¿ya? En este caso hay básicamente 5 comunas que están representadas en este espacio, ¿ya? Es la parte que se llama A, la letra A de ese gráfico. Segundo, un nivel de 9 comunas de oportunidades urbanas altas. ¿Cómo las defino las oportunidades urbanas altas? Que no son las muy altas, no son las altas. El segundo nivel, ya las defino como aquellas comunas de alguna forma en que tienen áreas importantes buenas y otras áreas que son más bien medias, pero básicamente no tienen áreas críticas, ¿ya? Y acá están áreas como puede ser, por ejemplo, Santiago, Peñalolén, Macul, San Miguel, entre otras, que tienen una preponderancia importante de áreas buenas y medias, ¿ya? Y baja de áreas críticas. Después, un tercer nivel, que el medio de oportunidades, que están son tres comunas, básicamente Puente Alto, Maipú, San Bernardo, que de alguna forma tienen de todo, tienen áreas buenas, un poco áreas buenas, áreas medias también, y áreas críticas también, ¿ya? Y después el último grupo, que son 17 comunas, que tienen básicamente áreas medias y áreas críticas, no tienen espacios más buenos dentro de su comuna, ¿ya? Esa fue la forma de separar y de organizar las comunas, ¿ya? Con esta distribución comunal de esta forma, ¿qué podemos ver con el déficit? Si uno analiza el déficit que hemos visto de las familias que son allegadas, digamos, y las concentramos otra vez en los niveles que estábamos hablando al final de distintos niveles de ingresos, vemos que en las comunas de muy alta oportunidad urbana hay básicamente el tal 4% de las familias allegadas, están en esas comunas, ¿ya? Que representa el 3% de las comunas del total de las viviendas de esas comunas, digamos, ¿ya? Es bajo, 4% del total están ahí. Después el 23% de los allegados a Santiago están en comunas de alta oportunidad urbana, ¿ya? El otro 23% están en comunas de oportunidades urbanas medias y el 49% ya están básicamente en las comunas de oportunidades menores, donde hay más niveles críticos o niveles medios o críticos. O sea, acá vemos un segundo problema, que la mayor parte del allegamiento en la ciudad está básicamente en las comunas con menos oportunidades urbanas. Y eso es un tema importante, porque en el fondo, aparte de estar allegado, su calidad de vida, su calidad de entorno, su calidad de conexión o de servicio, también es bastante pobre. Entonces, al final, acá tenemos 2 problemas, el allegamiento mismo de las familias y el hecho de que estén en comunas de pocas oportunidades urbanas.
¿ya? De hecho, si vemos las familias otra vez de ingresos bajos e ingresos medios en estas categorías de comunas, nos encontramos que hasta el 51% de las familias de ingresos bajos están en comunas de ingresos bajos, con allegamiento con ingresos bajos, están en las comunas de ingresos de oportunidades urbanas menores. En el caso de los ingresos medios, el 48% de este grupo de familias está también en lugares de oportunidades menores. O sea, claramente el problema está bastante circunscrito también a ciertos espacios urbanos que son los de menor calidad urbana de alguna forma dentro de la ciudad, ¿ya? Y ahí tenemos el segundo problema. Primero, ¿cierto?, la cantidad de soluciones, y segundo, la calidad de los entornos a las soluciones, ¿ya? Con lo cual, obviamente, son dos desafíos a abordar. Y acá el desafío segundo, ¿cuál es? Es llevar la ciudad al territorio. Siempre lo hemos dicho como que establecer estándares mínimos, llevar ciudad al territorio. Esas personas, esa cantidad importante de personas allegadas en esos territorios urbanos más malos dentro de la ciudad, va a ser muy imposible llevárselas todas a vivir en territorios buenos. No es posible eso, con lo cual lo importante es que el territorio en que están viviendo, ese territorio sea razonablemente bueno, con lo cual hay que hacer intervenciones urbanas justamente para que generemos un entorno adecuado también para esas familias que están en esos lugares, ¿ya? Y los que están llegando a esos lugares. O sea, son dos áreas que son importantes en esta presentación, ¿ya? Acá están familias allegadas, muchos años en resolver sus problemas, y además la mayor cantidad de estas familias allegadas viven en entornos urbanos que son más bien malos, digamos, críticos o medios, digamos, ¿verdad? Que en el fondo uno debería buscar también solucionar para esas familias. Básicamente, entonces, acá, ¿cuáles son las conclusiones de esta presentación que creo que es importante mencionar? Uno, hay una tremenda brecha insostenible entre la demanda habitacional y la oferta habitacional o oferta de programa de subsidio, como queramos llamar. Es muy grande la brecha. Y como decía en un principio, acá hay que buscar inteligentemente generar todos los mecanismos posibles. Todo, acá no podemos restar mecanismos. Acá entran los edificios que construyó el alcalde Jadwe, el alcalde Lavín, entran como solución áreas, terrenos públicos que puedan entregarse a privados para que lo desarrollen para vivienda en arriendo, también entran. O sea, acá no se pueden restar posibilidades de soluciones, porque acá lo que se requiere son una cantidad importante de soluciones habitacionales que hay que hacerlas rápido para que la gente no viva esperando toda su vida por tener una solución de vivienda, ¿ya? Segundo, es una necesidad importante de ampliar la política urbana, ¿ya? Y acá el tema que hemos hablado como Cámara hace ya mucho tiempo, digamos, de establecer estándares mínimos que permitan cuantificar justamente el déficit urbano en forma bien objetiva. Hay que establecerlo, hay que hacerlo desde ya y establecer estos estándares para que ningún área urbana esté bajo este estándar mínimo que uno defina, ¿ya? Cosa que al final generemos entornos urbanos razonables, ¿ya? Y no tengamos como hoy día que hay entornos urbanos bastante críticos dentro de las ciudades. Y tercero, obviamente, concentrar los problemas habitacionales ya con falta de oportunidad urbana, con una planificación urbana adecuada, o sea, en el fondo planificar integralmente el desarrollo de vivienda y espacio. O sea, ciertamente tenemos que buscar más planificación, sobre todo en aquellos territorios, en todos los territorios en general, pero justamente también en aquellos territorios que se requieren de mejor estándar urbano, hay que planificarlos mejor y planificar la intervención urbana de mejor manera, cosa de mantener ciertos requisitos o atributos adecuados urbanos. Creo que acá el tema de tener política urbana y tener de alguna forma planificación urbana pasa a ser un tremendo tema. O sea, claramente requerimos cantidades de vivienda, es un problema de magnitud que es importante, requerimos urgente ampliar la política urbana para extender el territorio urbano razonable a toda la ciudad, digamos, y no dejar espacios urbanos bajo estándar, digamos, y básicamente tener una política urbana que en el fondo de alguna forma planifique integralmente los desarrollos de vivienda y los entornos para llevar la ciudad bien a los ciudadanos. Esa es la propuesta, esas son las conclusiones, este es el trabajo. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego. Muchas gracias, Javier. Un aplauso. Muy buena presentación de Javier Hurtado, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción. Tan buena la presentación como compleja en sus datos, ¿no? Pero es fundamental, es importante poder discutir justamente con esos números, con esa constatación de la realidad. Nos volvemos a encontrar, Javier, en el conversatorio. Y ahora nos vamos a trasladar a España para conversar con Alfonso Vergara, quien es fundador y presidente honorario de la Fundación Metrópoli, quien desde una mirada internacional nos relata cómo los distintos países han enfrentado la problemática de dar acceso a la vivienda a través de una planificación urbana que desarrolle ciudades más sostenibles.
Le doy la bienvenida a Alfonso. Muchas gracias por acompañarnos hoy día y es realmente un privilegio que esté junto a nosotros en esta 10ª edición de la Conferencia Internacional de Ciudad. Bien, con respecto al tema de los grandes desafíos del mundo de la vivienda, yo creo que hay que asociarlos al mundo de las ciudades. Es decir, las ciudades hoy día son el mejor invento de la humanidad. Las ciudades son los nodos donde se producen la innovación, donde se generan las ideas, son los motores de la economía mundial, y las ciudades son el marco de referencia en el cual desarrollamos esta función tan importante que es la función de la vivienda. Entonces, la vivienda va indisolublemente unida al mundo de la ciudad. De hecho, cuando ciertos países han desarrollado desde una perspectiva puramente sectorial el tema de la vivienda, se han cometido errores enormes, han conseguido desarticular ciudades enteras. Y las ciudades han cambiado mucho y están experimentando cambios acelerados tras la pandemia. Estamos viviendo un momento muy, muy complejo y están cambiando casi todas las funciones urbanas. Las viviendas seguramente en el futuro van a tener que ser viviendas híbridas, viviendas donde podamos vivir y trabajar. Los espacios de trabajo, los espacios de oficina van a cambiar los espacios educativos, va a cambiar la función comercial, ya no va a ser únicamente una función de venta tradicional, sino que el comercio electrónico va a tener que integrarse también, va a cambiar la movilidad, o sea, están cambiando las ciudades. Hay una cuestión clave también aquí y es el tema de la movilidad, porque cuando uno compra una vivienda, si quiere tener acceso a su lugar de trabajo, si quiere tener acceso a los lugares de educación, de sanidad, etcétera, necesita una conectividad. A veces una movilidad sostenible y una movilidad coherente es un elemento de calidad de vida muy importante. Gran parte de los retos que están surgiendo asociados a las revueltas sociales que se han producido para demandar una calidad de vida mayor pueden abordarse también en esta reflexión sobre las ciudades del futuro. Y la vivienda juega un papel absolutamente decisivo. Yo creo que si hacemos un buen urbanismo, si diseñamos bien las ciudades, podemos encontrar respuestas a estas aspiraciones que se manifiestan en muy diversos países del mundo de una manera o de otra. Bueno, pues es curioso que este diálogo entre vivienda y ciudad se está manifestando en que en muy diversos países en el mundo los tradicionales ministerios de vivienda se están transformando también en ministerio de ciudades. Incluso se están cambiando el nombre de esos ministerios para integrar el concepto de ciudad y a veces el concepto de medio ambiente dentro de lo que era la política de vivienda tradicional. Entonces, más que crear simplemente vivienda, lo que tenemos que crear son ecocomunidades, lugares bien conectados a nivel de equipamiento, a nivel de infraestructura básica de conexión en el contexto de la ciudad. A veces, por tanto, con una buena intención de intentar facilitar el acceso de vivienda a la población, se han destruido ciudades enteras, creando un urbanismo discontinuo y no patrocinando desde los gobiernos la creación de ecocomunidades o de distritos integrados funcionalmente y con posibilidad de que las personas puedan vivir, trabajar, divertirse y aprender en un entorno concreto. Era simplemente una función aislada, la función residencial, lo que ha creado la muerte y la desarticulación de muchas ciudades en algunos países, como el caso de México. Yo creo que vivimos, no solamente en Chile, sino a nivel internacional, un momento de grandes transformaciones. En el caso de Chile, la suma del estallido social y de la pandemia, y además el vivir en un momento donde se va a volver a plantear una nueva constitución, donde hay cambios a nivel político, son momentos extraordinarios para grandes cambios. Es la gran oportunidad de enfocar el futuro de manera diferente. A mí me parece que podemos cambiar el país ciudad a ciudad. Por eso, el ser capaces de diseñar modelos de ciudad de manera participativa en los diferentes núcleos, grandes, de tamaño medio, pequeños, podría ser un elemento de referencia clave para crear un hábitat mucho más digno, mucho más atractivo, más competitivo, etc. En definitiva, yo creo que el diseño de las ciudades del futuro en Chile puede ser un elemento que aporte luz en esta etapa tan
compleja en la que se están produciendo cambios a todos los niveles. Yo creo que más que ver la vivienda como un problema, yo lo veo como una gran oportunidad si se asocia al tema de la ciudad y podemos cambiar un país ciudad a ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por esta presentación muy interesante. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Con el objetivo de que conversemos sobre lo recién expuesto y, por supuesto, reflexionemos y busquemos posibles respuestas a las interrogantes que ya nos han hecho llegar a nuestra audiencia, vamos a dar inicio a un panel de conversación. En esta ocasión nos va a acompañar, por supuesto, Javier Hurtado, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, y Doris González, dirigente de Ucamau, licenciada en Trabajo Social y con magíster en Hábitat Residencial en la Universidad de Chile. Los vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor. Aquí vamos a pedirle a Doris que nos acompañe, Javier. Y también, adelante. Siento, por favor. Y también vamos a recibir de forma virtual y nos va a acompañar directamente desde Colombia Julio Miguel Silva, ex viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia. Lo recibimos también con un fuerte aplauso virtual. Julio Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días desde Chile. Les recuerdo que la forma de interactuar con el panel es a través del número de WhatsApp que estamos poniendo en pantalla. Se lo voy a repetir por si acaso, el +569-856-36616. Los invitamos a participar de forma activa y que saquemos provecho a esta oportunidad para que dialoguemos de esta temática tan relevante. Con permiso, me voy a sentar para acompañar a nuestros invitados e invitadas locales e internacionales. Y bueno, nuevamente, bienvenida Doris González, bienvenido nuevamente Javier y bienvenido Julio Miguel Silva desde Colombia en línea en estos momentos en directo. El estudio que nos ha presentado Javier evidencia que hay un problema crítico, mayor, mayúsculo en términos de acceso a la vivienda. Y nos parece interesante hoy día poder conversar justamente de otras fórmulas, además de las actuales, y cuáles ustedes consideran que pueden ser necesarias de incorporar para hacer frente a la brecha entre la oferta y la demanda habitacional. Quizás sería interesante, Doris, partir conversando de ese tema contigo, porque Ucamau ha hecho algo bastante diferente. Uno ve, si lo mira por los resultados, uno ve que tienen un proyecto muy bien ubicado, diseñado por uno de los grandes arquitectos de la historia de Chile, que es Fernando Castillo Velasco, para más de 400 familias, que además tiene buenos espacios, o por lo menos mayor que la media de las viviendas sociales, espacios pensados además para que la gente se pueda conectar y pueda tener la vida de comunidad. Y además, precioso, bonito, un lugar lindo, un lugar donde yo creo que cualquier persona que vive se siente digna y orgullosa. Entonces, creo que quizás Ucamau es una interesante reflexión acerca de cómo, y además con la tosudez y la fuerza y el no cansarse nunca y el joder hasta conseguir los logros, puede ser una forma interesante de mirar también cómo poder acceder de esa manera a la vivienda. Quizás la experiencia de Ucamau, donde tú has liderado todo este tiempo, puede ser interesante que la puedas compartir con nosotros, Doris. Sí, mira, primero, bueno, agradecer la invitación. Estos son espacios que para nosotras resultan muy interesantes y también importantes para comentar lo que ha pasado, porque también hay mucha imagen respecto de lo que hace Ucamau. Es como, bueno, se quedan solo con los cortes de calle y esas protestas grandes que hacemos a veces a primeras horas de la mañana, pero en esto también hay mucho de reflexión y los datos que nos entregaba Javier, que son interesantes. Yo creo que acá, durante todos estos años, hemos logrado además estar de acuerdo en muchas cosas. Que efectivamente tenemos una crisis hoy día en torno al problema habitacional, en el que no solo el Ministerio de Vivienda o las instituciones que construyen la vivienda tienen que hablar sobre el tema, sino que también las organizaciones, y en este caso las pobladoras, las organizaciones que hemos venido diciendo hace mucho tiempo que no se trata solo de enfocar este tema en vivienda, sino que también en la ciudad. Nosotros hablamos de democratizar la ciudad. Y en esto efectivamente hay una deuda. Durante mucho tiempo, y esto es un legado de la dictadura, la desarticulación del estado de bienestar que se produce en nuestro país
y que las políticas en vivienda desde esa época vienen segregando a la vivienda social y mandándola a la periferia, donde no existen las posibilidades de desarrollo de las familias. Entonces, en eso efectivamente Ucamau ha jugado una impronta importante en mostrar que se puede construir de una manera distinta, que se puede pensar no solo en construir viviendas como en el énfasis cuantitativo, que es la crítica que nosotros tenemos, sino que también pensar en el desarrollo del hábitat, que es una cuestión fundamental e importante para, lo primero, frenar esta crisis que estamos viviendo. Yo creo que acá, claro, la experiencia que nosotros hemos tenido va en torno a decir, bueno, nosotros ya no queremos viviendas, no queremos casas solamente. Nosotros lo que estamos buscando en este sentido es avanzar hacia otros niveles de construcción y en donde no solamente pensemos en que los privados, que sí, en este caso la empresa privada es quien ha estado a cargo de construir la vivienda en nuestro país y que el Estado simplemente ha estado en los espacios de fiscalización, de que se construya, en muchos casos no de buena calidad, sino que fiscalizando estándares mínimos de construcción. Y en eso también a mí me gustaría, antes de centrarme netamente en la experiencia de maestranza en la comuna de Estación Central, hay algunos datos que a mí me parecen muy relevantes de mencionar y que tienen que ver con este déficit de urbanismo, el déficit de ciudad que tenemos hoy día, y que, por ejemplo, el sistema de estándares e indicadores de desarrollo urbano, el CIEDU, nos indica que las ciudades enfrentan preocupantes índices de habitabilidad en los sectores, sobre todo de bajos ingresos, que es además lo que Javier nos comentaba de este gran porcentaje de familias que no pueden acceder rápidamente a la vivienda porque el tiempo de espera es muy grande, el nivel de ahorro es bastante bajo para que las familias puedan lograrlo también y esos son uno de los principales problemas que hoy día tienen. Entonces, por dar unos ejemplos, acá la segregación y la exclusión socioespacial, la falta de calidad de infraestructura en los equipamientos es una cuestión muy relevante y, por ejemplo, tenemos en ese sentido distancias a establecimientos y acá no me voy a centrar solo en Santiago, sino que también en algunas regiones. La distancia a establecimientos educacionales, por ejemplo, en la comuna de Talca no cumple ni con el 36%, seguida de Coyhaique con un 34%, Punta Arenas con un 28%, Temuco y Rancagua con un 26%, Chillán con un 24%, Concepción, Valdivia, Temuco y Puerto Montt con un 19%, el Gran Valparaíso con un 18% y Antofagasta con un 16%. Esto bajo los criterios de la distancia de hasta 1000 metros. Entonces estamos hablando de cuestiones que son mínimas. Centros educacionales y por otro lado los centros de salud también, que por ejemplo en Rancagua este índice señala que el 42% de los sectores de la comuna no cumple con las distancias adecuadas. Y así tenemos muchas regiones de nuestro país que hoy día no están cumpliendo estándares mínimos de urbanización y de desarrollar la ciudad de manera adecuada. La ciudad de 15 minutos es una película de ficción. La ciudad de 15 minutos y en esto quizá voy a ser autorreferente, pero los que venimos de estos sectores, que son los sectores marginados y excluidos, que en algún momento además se visibilizaron en el estallido social de octubre del 2019, también estamos reclamando esa falta de ciudad. Esa ciudad de los 15 minutos, que es muy bonito hablar de esta, digamos, de esta idea, de esta centralidad, pero que no existen los hechos concretos. Y a pesar de que en el 2014 el Plan Nacional de Desarrollo Urbano habla de equidad, de igualdad, esas cuestiones todavía no se cumplen y tenemos una deuda pendiente con llevar la ciudad a los espacios donde todavía no existe. Pero aquí es lo que salió en un estudio justamente de caracterización que tenemos, que finalmente los estándares urbanos o el acceso a infraestructura, el acceso a servicios, son problemas en muchas áreas de las 22 ciudades que hemos analizado, digamos. Que hay un porcentaje importante de gente que vive justamente en estas zonas críticas que yo menciono acá, o medias, que no son tan buenas tampoco, pero te digo, son intermedias dentro de lo que estamos hablando, dentro de la realidad nuestra. Ahora, claramente, ese es el gran problema, y la solución que siempre se enfrenta, se habla, es como traer a las personas a vivir a otra parte. Las personas en general quieren vivir donde están. Sí. Lo que importa acá es poder llevar la ciudad a las personas. Y por eso yo siempre digo, y como acá hemos trabajado hace años en el TEPA, hay que buscar esa definición de qué es lo que son esos estándares mínimos urbanos. Acceso a colegios, acceso a hospitales, veredas pavimentadas, ciclovías, no sé, hay que buscar cuál es el conjunto de parámetros
que finalmente pueden definir un estándar razonable, urbano, y que todo sector urbano debe cumplir, por definición. Si no, no es urbano. Yo creo que ese es un tema que tenemos que abordar. Ese es un tema que es súper importante porque hablamos de esta diferencia en la ciudad, de convivencia, de subsistencia y de posibilidades de desarrollo humano, que no se dan las mismas condiciones en una misma ciudad, en una misma región. No todos tenemos el acceso o las garantías para poder desarrollarnos humanamente incluso. Por eso ponía los ejemplos, por ejemplo, en el tema educacional y de salud, ni siquiera tocando temas de infraestructura, acceso a la cultura, acceso a medio ambiente, a áreas verdes, que también es una cuestión que es muy preocupante, sobre todo para los sectores vulnerados de este país. Déjame interrumpirte un segundo, Doris, para que vayamos pimponeando entre la realidad local y la internacional que nos puede mostrar Julio Miguel Silva desde Colombia. ¿Cuál es un poco la experiencia de Colombia? Para que nos demos cuenta, además, creo, Julio Miguel, que este problema de falta de vivienda para los sectores medios y sectores más vulnerables no solamente es un problema en Chile, hoy día es un problema bastante global. ¿Cómo es la experiencia y cuál es tu visión desde la realidad que tú manejas, que en realidad es una realidad tanto de Colombia como de Latinoamérica, porque te ha tocado trabajar en varios países de nuestro continente? Así es. Primero quería preguntarte si me escuchas bien. Perfecto. Exacto. Bueno, muy bien. Un saludo especial a mis colegas del panel y agradecer a la Cámara de la Construcción de Chile por esta invitación. Pues sí, yo vi la excelente presentación de Javier y por supuesto que tenemos muchos puntos en común en términos de diagnóstico y también en términos de las soluciones que se deben proponer en nuestros países. Pero primero me gustaría hacer dos comentarios en torno al sector vivienda en el contexto del COVID-19. Y lo primero que quisiera decir es que creo que la pandemia nos ha hecho valorar muchísimo a la vivienda. No solo a la vivienda como un elemento fundamental de las políticas de desarrollo urbano de nuestros países o como un elemento fundamental de las políticas de desarrollo social, sino también como un elemento fundamental de la política de salud pública. Hasta diciembre del año pasado, la única vacuna que teníamos disponible eran nuestras viviendas. Y de hecho sigue siendo una realidad para muchas familias en América Latina. La única forma de no contagiarse en este momento para muchos sigue siendo nuestras viviendas. Esto por un lado. Y lo otro es que todos hemos aprendido a valorar nuestra propia vivienda. Entonces yo creo que tanto estratos bajos, medios y altos hemos hecho una demanda excesiva de nuestras viviendas que nos ha hecho encontrarles todo tipo de problemas y hemos visto que todos tenemos algún tipo de deficiencia. Nuestra vivienda se convirtió en todo. Nuestra vivienda se convirtió en la oficina, se convirtió en el colegio, se convirtió en el bar, en el sitio donde nos encontramos con todos también de manera virtual y por supuesto nuestras viviendas no estaban acondicionadas para estos requerimientos. Y eso es lo que estamos viendo en muchas de nuestras economías con el aumento inusitado por la demanda y por la compra de vivienda. En Colombia estamos viendo datos pues, que son, digamos, récords de ventas. El 2020 fue el año en la historia del país desde que tenemos registros de ventas de vivienda en que más viviendas se han vendido en el país y vamos en el 2021 rompiendo los récords que vimos durante el 2020. Creo que en este momento las ventas de vivienda con corte a junio de 2021 están creciendo con relación al año pasado, que fue el mayor año de ventas en un 35%. Y esto, por supuesto, es respuesta de, por un lado, de una demanda que está buscando mejores espacios y también de programas de los gobiernos, del gobierno, que tiene un programa muy ambicioso para la reactivación post-COVID en torno al sector vivienda. Entonces, ya empatando un poco más con los datos que nos presentaba Javier en su presentación, lo que nosotros hemos considerado en el país es que estos instrumentos de apoyo a la demanda pues tienen que ir dirigidos hacia la solución de los tres principales desequilibrios que tiene el mercado de vivienda de Colombia. Y estos son desequilibrios en términos de cantidades, desequilibrios en términos de precios
y desequilibrios en términos físicos de las viviendas. Con respecto a las cantidades, en Colombia se requieren anualmente aproximadamente unas 350.000 viviendas y en el mejor año hemos construido 220.000 viviendas. Es decir, por año tenemos un gap de más de 100.000 unidades de vivienda que necesitamos solucionar en algún momento. Es decir, tenemos que equilibrar nuestro mercado en términos de cantidades. El segundo desequilibrio grande es en términos de precios. El 40% de los hogares colombianos pueden comprar viviendas que tienen precios alrededor de hasta $30.000. Y la oferta de vivienda en estos segmentos no llega a ser ni el 10%. Y el tercer desequilibrio grande de nuestro mercado es en términos de las condiciones físicas de las viviendas. Producimos unas viviendas muy pequeñas. El tamaño promedio de la vivienda en venta en Bogotá es de alrededor de 58 metros, mientras que los hogares bogotanos estamos demandando viviendas de al menos 90 metros. Y por otro lado, viviendas que están pues alejadas de los centros, en entornos con muchas deficiencias. Entonces, creemos que es una oportunidad importante en el contexto del COVID que los presupuestos sectoriales, que como vemos no solo van a beneficiar al sector vivienda o desarrollo urbano, pues se vean reflejados en que realmente podamos impulsar unas políticas de adquisición de vivienda, o no solo de adquisición de vivienda, sino también de promoción de otras tenencias de vivienda que son muy válidas, como el arrendamiento en viviendas que, por supuesto, tengan unos entornos adecuados. Muchas gracias, Julio Miguel. Muy interesante y muy completa la respuesta, que nos permite además ir contrastando nuestra realidad también con en este caso la de Colombia. Doris, quizás puede ser interesante seguir escarbando un poco en el proceso de ustedes, porque lo que nos interesa mucho hoy día en esta conversación es buscar maneras de poder solucionar este problema desde todas las formas posibles, tal como decía Javier Hurtado en su presentación. Hoy día ya no nos basta con la forma en que lo hemos hecho hasta ahora, necesitamos creatividad, necesitamos ampliar los horizontes, y probablemente Ucamagu aparece también como una propuesta complementaria. Quizás el caso de ustedes nos permite ilustrar también ejemplos o maneras de hacer para poder ampliar la creatividad y las alternativas. Sí, mira, yo quisiera pedirle además ahí al equipo que está tras cámaras que nos ayude. Traje un video. A ver si nos ayudan un poquito a ponerlo, que ya empieza ahí en la pantalla. Contar que el proceso de construcción no es solo en particular un proyecto que construye casas o viviendas individuales. En esto efectivamente hay un problema que es de la sociedad, y hay un problema que tenemos que abordarlo de manera conjunta. Los diferentes actores, las diferentes instituciones que hoy día estamos mirando al hábitat como una posibilidad de transformar vidas, porque la vivienda no es solo tener un espacio físico de contención, sino que también eso genera oportunidades. En muchos de los casos, la vivienda social además tiene un estigma muy grande. Entonces acá lo que nosotros fuimos logrando con este proyecto es además involucrar a las familias que van a habitar en este espacio, y que, insisto, que no son solo casas, no son solo departamentos. Lo que fuimos logrando nosotros con el barrio Maestranza, que las familias hoy día están habitando este lugar, fuimos creando cohesión e identidad, porque también es parte importante de esta demanda que se genera en nuestro país hoy día de participación. No solamente es decir, vamos a hacer participar a la gente, a las comunidades, sino que también dotar de herramientas y entregar esas herramientas que nos ayuden a verbalizar las cosas que queremos, lo que soñamos, también estas expectativas que tienen las familias, las comunidades, y eso lo pusimos en conjunción con cuestiones más técnicas que tienen que ver con la construcción de vivienda, y ahí el trabajo de don Fernando Castillo Velasco, que de hecho esta es su obra póstuma, nos llevó a pensar en un lugar de la ciudad. Lo que hicimos nosotras, en particular en el barrio Maestranza, fue construir un pedazo de la ciudad. Si ustedes miran la imagen, no hay mucho espacio comunitario, mucho espacio común, se ven casas y vialidad. En cambio, cuando está el acercamiento hacia el barrio, que esta imagen es bastante reciente,
y miramos al interior de este conjunto, lo que hay ahí es un espacio de la ciudad, porque tenemos infraestructura, porque tenemos equipamiento, porque tenemos áreas verdes, porque tenemos un espacio en donde la comunidad va a poder compartir, va a poder dialogar además con el entorno y en un sector que está bien ubicado. No tuvimos que sacar a las familias a la periferia de la ciudad a conquistar nuevos terrenos como lamentablemente ha sido la lógica de la construcción de vivienda social en este país, sino que lo hicimos en el centro de la ciudad con un nivel de participación muy importante y un antecedente muy relevante, que es en la misma comuna, en la comuna de Estación Central, donde los privados construyen estos edificios hiperdensos que luego son estigmatizados como los guetos verticales. O sea, acá hay una demostración que se puede pensar la ciudad de una manera distinta, integrada y participante de las comunidades. Es muy interesante, perdón Doris, que entiendo que en el proceso comunitario de participación se decidió sacrificar, por ejemplo, balcones o terrazas individuales para aumentar el espacio público grupal, lo cual significa sacrifiquemos un poco lo mío para tener más lo nuestro. Eso también creo que es muy interesante y es producto de esa conversación y de esa participación. Por supuesto que sí. Acá, por eso relevaba esto de no pensar solamente en lo individual, sino que también en el espacio colectivo, en este bien común que esta comunidad, más allá de pensar solamente en el espacio íntimo que es la vivienda, también pone en conjunción el espacio comunitario, el espacio común. La construcción de estas viviendas no es algo menor, son 62 metros cuadrados al interior de la vivienda con espacios, digamos, que son aprovechados en su máximo y que además fueron diseñadas por las mismas familias. Los espacios comunes, los espacios públicos, las áreas verdes, incluso fueron diseñadas en conjunto con las niñas y niños que van a habitar este propio espacio comunitario y que se transforma en un hecho relevante cuando sobre todo estamos hablando de esta crisis de urbanismo, esta crisis de ciudad, esta falta de planificación de manera adecuada para el desarrollo humano y que es un poco también lo que nos comentaban acá en esta exposición. Yo creo que se transforma en un elemento importante para avanzar en una nueva forma de conquistar la ciudad. Una última pregunta muy cortita de lo que estás hablando. El hecho que una organización de vecinos, de alguna manera, liderara este proceso, comprara un terreno, negociara con F, de hecho, la primera vez que llamaron como si fueran una inmobiliaria, la segunda vez llamaron como ustedes, digamos, ahí tuvieron que pelear de alguna manera. Ese también es un modelo interesante, digamos, para visualizar, ¿no? Que una organización de vecinos con un proyecto de arquitectura, además en este caso de mucha calidad, permite pensar en hacer ciudad de una manera complementaria, ¿no? Por supuesto que sí. Y ahí yo creo que está también el énfasis que no solamente los privados pueden construir ciudad o planificar la ciudad, pensar la ciudad, sino que también las comunidades, cuando además tienen las herramientas necesarias para poder dialogar, la información necesaria también para saber cómo funcionan las instituciones y de esa manera hacer este entramado que es tan necesario del Estado, los privados y las comunidades organizadas, que efectivamente empecemos a pensar en el bien común y no solamente en la casa en particular como un elemento fundamental, sino que también el espacio común y esta ciudad como un espacio colectivo, que yo creo que es lo fundamental que logramos ahí también en Totalmente. Muchas gracias, Doris. Javier, Leonardo Triviño, arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso, dice: estimo muy necesario crear un banco de suelos integrado y bien ubicado en las ciudades desde una política pública que favorece el acceso a diversos grupos. ¿Considera usted un rol activo del Estado el preparar este nuevo desafío desde distintos formatos? Yo creo que es fundamental. O sea, yo creo que hoy día uno de los grandes temas del precio de la vivienda o lo que está pasando en el tema de la vivienda tiene que ver con suelo, ¿ya? Y la verdad que hoy día también sabemos por otra parte que hay una cantidad importante de suelos públicos a nivel nacional, en todas las ciudades, que están subutilizados o mal utilizados. Yo creo que es re importante poder darle un uso adecuado a esos suelos. Y el qué mejor uso hoy día que enfocarlo al tema de la solución de viviendas, suelos bien localizados. Y ahí hay todo tipo de soluciones otra vez. O sea, puede ser suelos para producir vivienda con grupos de familias que quieran construir en esos suelos, una posibilidad. También pueden ser suelos para que empresas puedan producir oferta de arriendo, que también es necesaria. O sea, yo creo que hay que abrir todas las posibilidades de uso de ese suelo. Y para eso hay que crear un banco de suelo, manejar un banco de suelo, preocuparse del tema, ocuparse del tema, ¿ya? Sí. Que es fundamental. Creo que es un camino de solución. ¿Sí? Y en ese camino de solución, Julio Miguel Silva,
En Chile estamos con una discusión muy importante entre varias del tema justamente del banco de suelos y del tema de que instituciones estatales tengan o no la posibilidad de vender sus terrenos y con eso generar utilidades en vez de eventualmente entregarle esos terrenos al fisco a través de bienes nacionales y que eso permita tener vivienda social mejor ubicada. ¿Cómo es esa realidad en Colombia? ¿Cómo te ha tocado verla en Latinoamérica respecto de que el Estado de alguna manera priorice sus terrenos fiscales para el uso justamente de vivienda y no necesariamente para ser vendido a privados? Pues mira, por supuesto, como lo decía Javier hace un momento, la falta de suelo urbanizable, digamos, es uno de los primeros factores que no permiten que se construyan viviendas asequibles para la mayor parte de las familias en América Latina, de Colombia en particular, pues digamos que no tenemos muchas experiencias de bancos de suelos exitosas. Tal vez en Bogotá tuvimos una entidad que en su momento se llamó Metrovivienda, que logró sacar unos proyectos muy importantes combinando dos tipos de subsidios. Unos subsidios por el lado de la oferta que estaban dados por el municipio de Bogotá en la conformación de estos suelos y en el urbanismo de estos suelos, y por el otro lado la nación que daba los subsidios de adquisición de vivienda a las familias que finalmente compraron viviendas en estos proyectos. Yo creo que esa es una experiencia que vale la pena recuperar y que en Colombia sin duda la vemos con muy buenos ojos. Hay un tema que mencionaba en mi intervención anterior y que tiene que ver con uno de los comentarios que hizo Doris hace un momento, que quisiera resaltar en este punto también. Y es que el hecho de que tengamos estos tres desequilibrios que mencioné en términos de cantidades, precios y físicos, lo que ha hecho es que el mercado de la vivienda se ajuste en el mercado de la vivienda informal. Es decir, quienes nos están dando la respuesta al sector formal, a los constructores formales, al Estado, ha sido el sector informal de la economía. Y por supuesto, lo que vemos es que los desarrollos informales sí que tienen más deficiencias que los desarrollos formales, que ya tienen algunas deficiencias en términos de entornos y en términos de que quedan alejados del centro de las ciudades. En el caso de Colombia, se estima que más del 50% de nuestras ciudades son de origen informal. Ciudades como Cartagena, que seguramente ustedes han escuchado, en Cartagena más del 70% de la ciudad es de origen informal. En Bogotá se estima que el 66% de la ciudad es de origen informal. Entonces creemos también que post-COVID es una gran oportunidad tratar de tender puentes que nos permitan vincular la ciudad informal que ya se construyó con la ciudad formal. ¿Y esto qué es? Esto es básicamente llevando programas de mejoramiento de entornos, programas de mejoramiento integral de barrios y de mejoramiento locativo de viviendas a estos barrios y a esta ciudad informal que ya se construyó para dotarlos de todas las deficiencias que en ese momento pues, se observan en los territorios. Muchas gracias, Julio Miguel. Y de hecho, pensando en Colombia y en Chile, dos países a los que les ha tocado recibir una cantidad importante de inmigración en estos últimos años, aquí hay una pregunta que hace el público para Javier. Dice, ¿cuánto influye el explosivo crecimiento en cantidad de inmigrantes? En Quilicura dice 49% de allegados y es zona de inmigrantes de Haití. ¿Se debiera promover más arriendo para inmigrantes? ¿Tienen mismos requisitos que chilenos que llevan esperando en comités de vivienda décadas? Bueno, hay varios temas. A ver, yo creo que primero hay un movimiento importante de chilenos, que yo creo que se subestimó el crecimiento de Chile, de los ciudadanos, hace un tiempo atrás, digamos. Se hablaba de 1,1, 1,5 personas, 1% al año, ¿ya? Y en realidad fue 2 y algo. Pero además se suma a eso un fenómeno de inmigración tremendo. O sea, tuvimos una ola de inmigración también importante que ha afectado a toda la economía en general, positiva y negativamente, por los dos lados. Ahora, ciertamente ahora, efectivamente, muchos de ellos están ocupando distintos lugares, digamos, tanto en propiedad como en arriendo, mucho más en arriendo probablemente que en propiedad, y en arriendo básicamente muy informales también, digamos, hay bastantes videos, uno ve en televisión de repente de cosas bien complejas. Ahora, la solución para este caso es compleja, porque si tú estás aceptando como país
legalmente y formalmente que accedan a estos inmigrantes al país, ellos tienen que tener los mismos derechos que cualquier ciudadano nuestro. O sea, yo no puedo impedirle que tenga la misma aspiración por propiedad de vivienda o de arriendo, no se lo puedo impedir. Creo que es una mala discusión. Yo creo que hay que solucionar los problemas de vivienda de las personas que están viviendo en Chile, independiente de su condición. Yo creo que el inmigrante legalmente establecido en Chile, con documentación, que todos sus trámites, es un ciudadano más, igual que cualquiera de nosotros, y tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquiera de nosotros, ¿ya? Y por eso digo, creo que hay que discriminar soluciones. Ahora, puede que tenga soluciones temporales para ciertos casos temporales, que también hay que mirar el tema. Yo creo que el país requiere de repente de un stock de soluciones para eventos temporales, puntualmente, que puede haber un evento de migración puntual rápido que requiere una solución rápida, puntual. Algo de eso debe haber. No tenemos eso en Chile, ¿ya? Creo que eso uno puede conseguirlo, pero ciertamente la solución para el inmigrante, para el chileno, son las mismas en la medida que son ciudadanos o que viven en este país, digamos, bajo las mismas leyes y bajo los mismos derechos y deberes. Y en el caso de Colombia, Julio Miguel Silva, la llegada también muy fuerte, sobre todo de inmigrantes venezolanos en estos últimos años, creo que por lo menos 1 millón de inmigrantes venezolanos han llegado a Colombia. ¿Cómo han enfrentado desde el Estado y desde los privados justamente el tema de la vivienda para toda esta cantidad de personas que llegan sin, por supuesto, tener una vivienda? Claro que sí, mira, es un tema que además conozco bastante bien. En Colombia tenemos en este momento alrededor de 500.000 hogares venezolanos migrantes viviendo en nuestros centros urbanos. Fundamentalmente se han asentado en Bogotá, en Cúcuta, que es la ciudad fronteriza con Venezuela, en Barranquilla, que es la 4ª ciudad del país y que está al norte en la costa Caribe. Y digamos que lo que hemos encontrado es que estas familias en su mayoría están viviendo en arrendamiento en unas condiciones muy precarias. Y lo que hemos encontrado es que el mercado de arrendamiento del país tiene un sesgo negativo hacia los migrantes venezolanos. Entonces, parte de lo que se ha querido hacer, tanto con la comunidad internacional como con el gobierno nacional, es encontrar los mecanismos a través de los cuales disminuimos este sesgo negativo que están enfrentando los venezolanos en el mercado. Entonces, en este momento se están tomando, digamos, algunas medidas de carácter presupuestal para poder apoyar con un subsidio de arrendamiento parcial a las familias venezolanas y, por otro lado, crear una especie de garantía para los contratos de arrendamiento que tendrán esas familias migrantes, de forma tal pues que el mercado pues disminuya este sesgo negativo hacia ellos. Gracias, Julio Miguel. Doris, no sé si tú quieres complementar algo de lo que te ha tocado ver con el tema de la inmigración, pero además en lo particular tienes una pregunta del público que es cómo logró Ucamau realizar el proyecto de arquitectura. Probablemente la historia de cómo llega Fernando Castillo Velasco a vincularse con Ucamau es muy bonita y la puedes sintetizar, pero también si quieres, digamos, aportar algo desde tu conocimiento y de tu experiencia. Además, Estación Central también es una comuna que recibe mucha inmigración, así que por favor, Doris González. Sí, mira, efectivamente cuando se invita a migrar a un país que supuestamente es próspero en economía, claro, las condiciones en que llegan la mayoría de los migrantes no son las óptimas. Entonces acá el tema del arriendo también produce cierto aprovechamiento. Y eso también se tiene que regular. El tema de los arriendos hoy día está siendo un problema súper grave. La comuna de Estación Central, como tú lo mencionabas, efectivamente hay una burbuja respecto del arriendo que se hace impagable y que en este caso en particular el subsidio de arriendo efectivamente es una ayuda, pero no es una solución al problema que se está generando hoy día, porque además esto de la movilidad digamos, de las nuevas familias, también en temas laborales, que no solo trabajan en un lugar específico, sino que también hay aspiraciones de moverse a lo largo del país o de diferentes ciudades, hace que la vivienda propia no sea una alternativa en algunos de los casos. Y que incluso la vivienda o entregar el patrimonio a las familias más vulneradas como la única solución posible, tampoco es una solución a todos los problemas.
Entonces, en el tema del arriendo, efectivamente, hay que buscar alternativas, hay que regular de alguna manera el mercado que se está generando ahí, porque hay un aprovechamiento muy grande, sobre todo con las familias migrantes. Y que eso, además, es importante mencionar que en este caso, para la postulación a los subsidios, las familias migrantes tienen otra condición, no la misma que las familias chilenas, digamos. En este caso hay algunos requerimientos extras que tienen que cumplir, entonces también es importante mencionar eso porque hay mucho de mitos que se generan en el sentido común y que hablan que no, que a las familias migrantes se les entrega mucho más rápido el subsidio, que obtienen viviendas mucho más rápido, lo cual es una falsedad absoluta. O sea, acá efectivamente hay una crítica a los procesos que se viven que son muy largos, pero en este caso también hay que centrarlo a la realidad concreta que tenemos y que no es que las familias migrantes tengan una excepcionalidad para obtener subsidio de arriendo o, digamos, la vivienda definitiva mucho más que las que nacieron o viven hace más tiempo acá en este país. Eso. Y sobre la pregunta de cómo logramos el proyecto de arquitectura, claro. Bueno, fue un proceso bastante largo que lo voy a tratar de resumir. En este caso, habían lazos que existían hace mucho tiempo de la organización Ucamau con los hijos de Fernando Castillo Velasco, en este caso Carmen y Cristian, y por otro lado, un par de estudiantes de la Universidad Arcis que estaban haciendo su tesis, en este caso con don Fernando, llegaron a Ucamau y ahí se fueron conjugando las cosas. Por un lado hablamos con la familia, para ver qué posibilidades existían y por otro lado estos alumnos de don Fernando que les apasionó además el proyecto cuando vieron una asamblea de Ucamau, conversaron con nosotras, con las dirigentes y don Fernando nos dijo, bueno, yo voy a ayudarlos a construir este sueño, pero hay una cosa que fue muy relevante que nos dijo en su momento, dijo yo puedo ayudarlos a proyectar, digamos, a dibujar ese sueño, pero quienes tienen que conquistarlo son ustedes. Dijo, y eso va a ser un escenario muy complejo, y bueno, y ahí han pasado todas estas cosas de las grandes movilizaciones que hemos generado, hemos ido, digamos, fuimos avanzando con el proyecto técnico, pero además el codiseño, en este caso, el diseño participativo que realizamos, fueron 3 años de trabajo en asambleas, donde las familias participaron de diseñar ese sueño y que en un inicio partió con el dibujo típico que tenemos de la casa, con la chimenea, las montañas de fondo, el sol saliendo detrás de las montañas y llevándolo a una realidad concreta en base a los recursos con los que contábamos y por otro lado el suelo al cual aspirábamos, que es una de las cuestiones también muy relevantes en este momento a la discusión de ciudad. Entonces, fueron 3 años de trabajo en las asambleas con un diseño en donde los arquitectos participaron digamos, de lo que las familias necesitaban, querían, y así se fue construyendo y conquistando este proyecto que además es tan maravilloso y que uno nunca termina de encontrar las cosas hermosas que tiene en su interior, que no es solo la arquitectura, sino que también es la cohesión que se logró generar a esa propia comunidad que hoy se apropia de este territorio, lo construye, lo defiende y que hay un elemento, yo creo, importante mencionar, que nosotros estamos seguras que esto no va a necesitar de digamos, que el Estado vuelva a generar recursos para ir en ayuda de reparaciones, sino que acá cuando hay una comunidad que se logra cohesionar y mantiene este trabajo constante, efectivamente es menos oneroso para el Estado incluso, porque la misma comunidad se apropia y digamos, y se encarga de la mantención de su... Y lo cuida como, o sea, claro, como nadie, ¿no es cierto? Sí. Javier, nos queda poquito tiempo, pero un poco en línea de lo que decía en la primera parte de su relato Doris. El tema del arriendo es un tema cada vez más estratégico en términos de buscar opciones para resolver parcial o totalmente este déficit que tenemos. Lo conversábamos ayer, ¿cierto?, en la radio. Hablábamos de la necesidad también de que el arriendo sea una opción complementaria, se estimule muchísimo más y sea una alternativa tanto para las personas más vulnerables como para los sectores medios. ¿Cuál es un poco también la visión que puedes complementar con nosotros respecto a ese tema? Claro, ciertamente el mundo ha cambiado. ¿Ya? Yo creo que yo estoy viejo ya a esta altura. A mi generación a lo mejor pensaba en irse a vivir en un solo lugar. ¿Ya? Hoy día uno habla con mis hijos, yo hablo, y la verdad que ellos están movilizándose dentro de la ciudad dependiendo de las circunstancias. O
sea, al momento vivían cerca de donde trabajaban, hoy día tenían niños chicos, también viven cerca del colegio. Entonces constantemente están buscando una solución distinta, digamos, y se están movilizando más. Creo que esa es la tónica, eso viene del mundo. Uno lo ve afuera, se impresionaba uno cuando vive en Estados Unidos que la gente viaja en promedio 50 estados, 40 estados, no, 4 estados distintos en su vida al menos. O sea, que la gente se mueve mucho. Y eso nos está pasando también. Entonces, la verdad es que cuando eso ocurre hay que entender que hay un momento en la vida, hay momentos en la vida en los cuales tú no estás buscando la propiedad, estás buscando la mejor ubicación, estás buscando otros atributos y que el mercado de arriendo te los puede satisfacer muy bien. Digamos, hay muchas formas de mercados de arriendo, se puede desarrollar mucho dentro del mercado de arriendo. Ya, por ejemplo, hay gente joven que todavía no tiene pareja, puede vivir en departamentos más bien solos, digamos, ya, o compartirlos con amigos, o después se emparejan, viven ya distintos, después tienen hijos, se cambian, o tercera edad, que de repente no tiene sentido tener un patrimonio de tercera edad como una vivienda, a lo mejor te conviene vivir más cerca de ciertos lugares que tenga más servicios para tercera edad en un departamento. O sea, entonces ciertamente hay distintas situaciones en el tiempo en lo cual tú requieres cosas distintas, ¿ya? Y en ese sentido, la propiedad no te lo va a dar, te lo va a dar probablemente una cosa por un tiempo más largo, digamos. Entonces, las opciones de arriendo tienen que ser muy amplias, tienen que ser muy diversas, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, los hogares de tercera edad, los famosos, tienen family, mejor tienen un nombre, los hogares para gente mayor. Ya, ciertamente hoy día desarrollar hogares de gente mayor por arriendo en lugares adecuados, en lugares que tengan más servicios, puede ser súper interesante también. Y no solamente hoy día que son bastante elitistas muchos de estos lugares, digamos. Yo creo que efectivamente el mercado de arriendo se tiene que ampliar. Tenemos que entender que la realidad individual es muy cambiante y la opción de fijarse en un lugar cada vez es la menos requerida, digamos, ¿ya? Entonces creo que hay que buscar tener todo el abanico de opciones abiertas. Yo creo que mi mensaje final es que tenemos que tener un abanico de opciones, amplio, lo más amplio posible. Por ejemplo, la experiencia que tú cuentas es maravillosa, la experiencia de los microcondominios también es maravillosa cuando generan microcondominios, digamos. Entonces, yo creo que todas esas experiencias son válidas, todas esas suman, ¿ya? Ir arriendo, promoverlo de verdad, con institucionalidad adecuada, con regulación adecuada, yo comparto tu punto, hay que hacerlo. Es un mercado también que es relevante. Yo creo que tenemos que abrirnos a todos. Muchas gracias. Para empezar a cerrar esta conversación, Julio Miguel Silva, me gustaría pedirte una reflexión sobre lo que hemos conversado, sobre lo que se ha expuesto hoy día, y especialmente con tu mirada, digamos, latinoamericana y desde Colombia, por favor. Claro que sí, mira, hablando del tema de arrendamiento, yo creo que, bueno, Colombia tiene la tasa de arrendatarios más alta de la región. En Colombia, cerca del 42% de las familias viven en arrendamiento y en una ciudad como Bogotá, pues prácticamente el 50% de las familias están viviendo en arrendamiento. El gasto que se estima en el mercado de arrendamiento del país ronda el 3% del PIB. Esto es aproximadamente unos 10.000 millones de dólares. Y lo que hemos visto es que la mayor parte de este gasto en arrendamiento se hace por parte de las familias de más bajos recursos. Y se hace además en viviendas que no necesariamente cumplen con todos los requerimientos habitacionales. Luego, sí hemos considerado de tiempo atrás la importancia de promover programas de arrendamiento social a través del cual podamos canalizar parte de estos recursos que hoy se gastan en arrendamiento de viviendas informales o de sectores informales de la ciudad en el mercado formal de arrendamiento, de forma tal que llevemos a estas familias a unas mejores viviendas y a unas mejores condiciones de habitabilidad en términos de el entorno. Ha sido difícil, no es algo que se logre de la noche a la mañana. Tenemos un programa que todavía está en maduración, pero creo que ahí tenemos digamos, una posibilidad de trabajo y una política que debemos seguir construyendo hacia el futuro. Muchísimas gracias, Julio Miguel. Doris, para ir cerrando esta conversación, un espacio para la reflexión. Tal vez también te debería haber preguntado, ¿no? Pero estamos en una plena comienzo de la discusión constitucional y está este tema del derecho a la vivienda y a la ciudad justa. Es un tema por el cual me imagino que Ucamau va también a pelear y a luchar por. Entonces, de alguna manera te invito a cerrar esta conversación, si quieres, tomándote de ese tema o lo que tú estimes necesario. Bueno,
hay varios elementos que se tocaron acá que son profundamente interesantes y que creo que apuntan al sentido de, bueno, queremos generar este déficit cero, cuestión que en realidad se ve bastante complejo y difícil, porque la demanda sigue creciendo constantemente y las cifras del empobrecimiento de las familias en nuestro país crece, y eso es muy relevante. Entonces acá efectivamente tenemos que diversificar las formas en que hemos pensado la forma de construir vivienda y ciudad. En eso nosotros apuntamos a, digamos, a crear una empresa nacional de construcción que ayude a generar un espacio también de construcción de ciudad y no solo de vivienda, porque ya lo dije y lo mencionaba en varias ocasiones, incluso Javier lo menciona en su presentación, la capacidad de absorber por parte de los privados la demanda que se genera en los sectores más vulnerados incluso es imposible. Entonces tenemos que buscar nuevas formas en donde efectivamente el Estado también comienza a tomar un rol relevante, y en eso el proceso constituyente que se está viviendo en este país nos ha hecho reflexionar sobre el tema. Recuerdo que hace algún tiempo se nos decía que el problema de la vivienda era solo de quienes no teníamos casa, de los allegados, de los que vivían en campamentos, que además también ha estado en crecimiento las cifras de familias que viven en campamentos en nuestro país. Entonces, hoy día nos damos cuenta que es un problema social y que tenemos que abordarlo desde los diferentes agentes que hoy día estamos relacionados con este tema. El proceso constituyente no puede estar ajeno. Esa nueva constitución efectivamente tiene que contener el derecho a la vivienda y a la ciudad, pero no solamente como parte de la escritura que tiene que tener. El escribir en la constitución no va a resolver los problemas, Tal cual. Sino que tenemos que crear espacios institucionales que lo permitan. Esta empresa nacional de construcción lo que busca es poner en conjunción las instituciones del Estado con las que cuenta el Estado para construir ciudad, insisto, y no solo vivienda, y por eso además nosotras como organización vamos a seguir bregando porque esto deje de ser un sueño y nunca más se nos diga que el problema de la ciudad se tiene que dejar a externas o a otras personas, sino que también desde las comunidades y desde las organizaciones hacernos parte de este proceso. Y en la Constitución, efectivamente, lograr avanzar hacia el derecho a la ciudad como un espacio social, como un espacio conjunto de todos quienes habitamos en este territorio llamado Chile. Gracias, Doris. Javier, sus palabras al cierre, por favor, su última reflexión. A ver, yo creo que el tema de fondo acá, hemos discutido el tema de la vivienda, el tema de la ciudad. No creo que la solución sea crear una empresa nacional de vivienda o de ciudad, creo que ahí no va la solución. La primera solución va porque generemos riqueza, porque generemos empleo como país, porque la gente tenga posibilidad de trabajar y tener sueldos dignos. Y la verdad que en ese sentido, por ahí va la primera solución de solucionar el tema final de fondo, digamos, que es gente que está en la pobreza, que le cuesta mucho tener vivienda, y le cuesta mucho. Yo creo que por ahí va, esa es la solución. Lo demás hay que hacerlo, creo que tenemos que tener un programa de desarrollo de vivienda, tenemos que buscar todas las alternativas de lo que hemos hablado ahora, para que esto circule, para que esto se movilice, ¿ya? Eso de todas maneras hay que hacerlo, pero siempre en un contexto, ojalá, en que lo que lleguemos como país para adelante sea un país más rico, sea un país que tenga más recursos, que pueda finalmente solucionar más problemas. Entonces creo que la discusión de fondo, más que estatizar cosas, que creo que ese es un error profundo que ha cometido en muchas partes del mundo, ¿ya? Tiene que ver con incentivar a que exista más actividad, que exista más empleo, que exista más mercado en general, y que este funcione justamente en la búsqueda de las mejores soluciones que el mercado requiere. Doris, ¿quieres hacer algún comentario al respecto? Sí, no estamos solo, la empresa nacional de construcción no es estatizar, es parte de las soluciones que tienen que haber como, digamos, como esta diversificación. Y en eso, claro, no es que no queramos que exista el privado construyendo, sino que exista también esta posibilidad que el Estado vuelva con esa capacidad no solo de fiscalizar, sino que también de construir, planificar en conjunto con la sociedad, con las comunidades e incluso con los privados, que también es una parte importante de este proceso de democratizar la ciudad. Julio Miguel Silva, iba a despedirme de ti, pero si quieres algún segundo para algún último comentario, por favor, es la última oportunidad. Claro que sí, Rodrigo, gracias. Mira, vuelvo con una reflexión del tema del COVID. Entonces, como dije al inicio, pues la vivienda durante mucho tiempo de la pandemia fue la única vacuna. Yo creo que para la recuperación post-COVID, la vivienda también va a ser una buena vacuna.
y esta vacuna en el sector vivienda se tiene que administrar en dosis de vivienda nueva, de vivienda formal, promoviendo diferentes tipos de tenencia, incluyendo el arrendamiento, pero también, y es muy importante y es algo que hemos olvidado en gran parte de los países de América Latina, la vacuna se tiene que administrar en dosis en la ciudad informal, es decir, dando presupuestos para programas de mejoramiento integral de barrios, para programas de mejoramiento de entornos y para programas de mejoramiento locativo de viviendas. Muchísimas gracias, Julio Miguel Silva. Muchísimas gracias, Doris González. Muchísimas gracias, Javier Hurtado. Y felicitaciones nuevamente por la presentación. En honor al tiempo, tenemos que dejar la conversación hasta acá. Sin duda, un tema que da para mucho que hablar. Por lo mismo, los invitamos a participar e incentivar más iniciativas como esta. Quiero agradecerle a cada uno y cada una de los panelistas por sus acotaciones, por sus comentarios y por supuesto a ustedes que se hicieron parte y nos hicieron llegar sus preguntas. Esperamos que todo lo expuesto el día de hoy sea útil para ustedes y la comunidad en general y que las conversaciones que tengamos esta semana sean un precedente y aporte al debate en torno al desafío de territorio y ciudad que tenemos en nuestro país. Los vamos a dejar invitados a escanear el código QR que va a empezar a aparecer en pantalla para acceder al estudio que se está presentando, que nos contó con mucha precisión Javier, y toda la información que se va consolidando en esta conferencia y sus talleres. Para comenzar a despedirnos, les pido que por favor contesten una breve encuesta de satisfacción. Esta nos va a permitir evaluar la calidad del evento, es un feedback muy importante porque identifica las temáticas que son de su interés y así mejoran los próximos encuentros. Y mientras contestan, les cuento que este año como actividad complementaria se ha querido expandir la conversación y el diálogo, por lo que se ha invitado a académicos de diferentes ciudades del país a realizar talleres sobre el derecho a la vivienda y la ciudad. En este espacio se va a reflexionar junto a académicos, representantes de la sociedad civil, profesionales del ámbito público y privado sobre los desafíos del acceso a la vivienda y una ciudad justa, para la cual los académicos han propuesto 11 temas de interés nacional que se ajustan a la realidad territorial de cada zona. Los talleres se hacen hoy, miércoles y jueves a las 3 de la tarde. Los invitamos a visualizar la transmisión de estas mesas de trabajo a través de la página conferenciaciudad.cl. Ahora sí, llega el momento de despedirnos. Les agradecemos por acompañarnos en la transmisión de hoy. Les recordamos que si quieren revisar el material pasado o cualquier otro tipo de información de esta 10ª conferencia, pueden encontrarla en la página web que tenemos para ustedes en conferenciaciudad.cl. Los esperamos mañana para que abordemos la importancia que tiene la planificación de las ciudades. Para eso nos va a acompañar Lucy Turnbull, ex alcaldesa de Sydney, Australia, y grandes invitados más para que conversemos de esta temática fundamental. Los esperamos mañana a las 9 en punto. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Gracias. Gracias.